Bien, vamos a trabajar con la sección de ejercicios 2.4. Estamos en la página 70. Entonces, déjenme anotar la página. Página 70, ejercicio. Vamos a empezar con el ejercicio 2. Y nos dice que tenemos 2x más y diferencial de x menos x más 6y diferencial de y igual a 0. ¿Sale? Entonces, para ver primero si la podemos resolver por este método, lo que tenemos que hacer es agarrar este pedazo de función. Al final del día, eso que va con x se le acostumbra a llamar n y a la otra se le acostumbra a llamar m, pero la verdad es que nos da lo mismo. La idea es que identifiquemos que se derivan de manera cruzada. ¿Sale? Pero bueno, pues esta la llamamos n de x, y. Y a esta otra expresión la vamos a llamar m de x, y. Insisto, el nombre da lo mismo. Lo que debemos entender es que calculamos la parcial con respecto de, si esto es x, aquí iría y, de n de x, y a esta, ¿sale? A m de x, y, lo vamos a derivar parcialmente con respecto, si ese es x, si ese es y, nos falta x. Bueno, del lado izquierdo sería la parcial con respecto de y, de 2x más y. Y del lado derecho sería la parcial con respecto de x de menos x más 6y. Observen que va completito, ¿de acuerdo? Con todo el signo, porque la expresión original, ¿sale? Considera que se están sumando. Entonces debe derivarse los signos que tenga la expresión. Bueno, del lado izquierdo, la parcial con respecto de y nos daría, la derivada de esto sería 0, esta con respecto a y nos daría 1. Y del lado derecho nos daría esto con respecto de x, este pedazo sería 0, esto sería 1 por menos sería menos 1. La pregunta es, ¿el lado derecho y el izquierdo son iguales? ¿Son equivalentes? No fue esa mi pregunta. ¿Son iguales, sí o no? No. No, 1 no es igual a menos 1, son diferentes. Entonces esto es diferente y esto es diferente. Por lo tanto, no es una ecuación exacta y no la vamos a resolver por el método que estábamos discutiendo. El resultado de derivar parcialmente de darnos exactamente lo mismo. Eso incluye estructura, forma, literales, signos, todo. Todo debe ser exactamente igual. Aquí la única diferencia es un signo. Bueno, pues con eso es más que suficiente para decir que no son iguales. ¿Por qué? No son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, a eso hay que tenerle mucho, mucho cuidado, pero es lo que nos da la idea de por dónde va esto. ¿De acuerdo? Deben de ser exactamente iguales. Si no son exactamente iguales, no puedo resolverlo por este método. Tal vez lo pueda resolver por algún otro. Factor integrante, algo así. Pero por este método, no. Ok, pues con eso se termina este ejercicio. Porque lo que nos pide es determinar si la ecuación diferencial es exacta. Si es exacta, resolverla.
Vamos ahora a atacar el ejercicio 4. Ejercicio 4. ¿Dudas con este? Preguntas, por cierto, con el que acabamos de terminar. Ok. Entonces vamos con el 4. Y el 4 tenemos algo más complejo. Tenemos seno de y menos y seno de x diferencial de x más coseno de x más x coseno de y menos y diferencial de y igual a 0. Ok. Entonces, insisto, no importa realmente cómo lo llamen, ¿sale? Si está con X, asígnenle un nombre. Se acostumbra a ponerle M, pero la verdad es que pueden poner el nombre que se les dé la gana. Esto es N. ¿Qué hacemos? Pues a esta primera función la vamos a derivar parcialmente con respecto de Y. Y a esta segunda función la vamos a derivar parcialmente con respecto de X. Es decir, va cruzado. X, Y. Es decir, vamos a derivar parcialmente con respecto de Y, seno de Y menos Y seno de X. Y eso nos daría, la derivada del seno es coseno, nos da coseno de Y menos seno de X. La derivada de esto nos da coseno. La derivada de esto, como el seno se considera constante, pues nos da 1. Entonces nos da coseno de Y seno de X. Ok. Del lado derecho, deberíamos parcialmente con respecto de X, coseno de X, más X coseno de Y menos Y. La derivada de coseno es menos seno, ¿sale? Y la derivada de X nos da coseno, entonces más coseno de Y. Y la derivada de esta Y, pues nos da exactamente 0, porque se considera constante cuando derivamos con respecto de X. La pregunta es, ¿lo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho? Sí. Perfecto. Entonces, estos son iguales. Y estamos en presencia de una ecuación diferencial exacta. Bien. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Integrar esto con respecto de X o esto con respecto de Y? Mm, creo que el de lleno. Ok. En realidad aquí como que no hay mucha complicación, pero Sí. tomemos este. Da exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es integrar n de x, y con respecto de y. Y esto sería igual a la integral de este pedazo, porque eso es lo que vale n, con respecto de y. ¿Vale? Sí. Y eso nos da coseno de x. Voy a poner el y al principio para que no confundamos que esta y multiplica el argumento.
La integral del coseno es seno, entonces sería más x seno de y. Y la integral aquí de esta expresión, pues nos da menos y cuadrada sobre 2. Y como integramos con respecto de y, nos hace falta una función g que depende de x, que desconozco, pero que al momento de derivar con respecto de y desaparece. Entonces, por eso es que tenemos que colocar esto. Y esto es nuestro candidato a f de x, y. Y aquí lo tenemos más g. ¿De acuerdo? Bien, ya con esto empezamos a proponer cuál sería la solución. Ahora bien, esta expresión, ahora hay que derivarla con respecto de y. Perdón, con respecto de x. Es decir, y coseno de x más x seno de y menos y cuadrada sobre 2 más g de x. Hay que derivarlo. La derivada del coseno es menos seno, entonces nos quedaría menos y seno de x. La derivada de x es 1, nos queda más seno de y. La derivada de y cuadrada sobre 2 con respecto de x, pues es 0 y nos quedaría más g' de x. No sé cuánto vale. Solo sé que esto debe de ser igual a esto que tengo aquí. Debe de ser igual. Ah, caray. Se me perdió algo. Un, un par de yes. Seno de y. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la derivada de la función con respecto de x pues nos debería dar esta expresión. ¿Qué es lo que ya tenemos? Este pedazo está aquí, con todo y el signo. Este pedazo está aquí. Entonces, eso significa que g' de x vale, pues vale 0. Y por lo tanto, pues ya terminamos. Porque el hecho de que valga 0 pues, significa que ya no hay que agregarle nada más, ¿de acuerdo? Si Sí, esa g' hubiera tenido un valor, lo hubiéramos tenido que integrar con respecto de x para poder identificar el valor final. Pero en este caso nos dio 0. Entonces aquí ya no hay nada más que hacer. Y como esto es 0, ¿sale? Nuestra solución queda por el momento tenemos f de x, y igual a quién. Aquí lo tenemos expresado. Y coseno de x más x seno de y. Entonces vamos a escribirlo. Y coseno de x más x seno de y menos y cuadrada sobre 2. Ahora, nuestro problema original es este. Voy a copiarlo completo. ¿Sale? Este es nuestro problema original, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer ahora es decir, bueno, la función, ¿sale? De la cual provienen m y n,
es esta expresión que está aquí. ¿Sale? Esto es al final del día la suma de las parciales de esta función. Luego entonces el resultado de esta ecuación diferencial es simplemente y coseno de x más x coseno de y menos y igual, bueno, la integral de lo que tenemos aquí nos va a dar una constante y se acabó. Esta es nuestra solución final. ¿Por qué una constante? Podría decir, bueno, la derivada aquí es 0, pero la integral por un lado nos daría una constante. La otra es que la parte de g nos da 0. Entonces, eso significa que antes de eso debemos haber tenido una constante. De estos dos lados, ¿sale? De estos dos lados estamos obteniendo constantes. Entonces, al final del día obtenemos una constante como resultado final de ambas partes. Y pues este sería el resultado. Desgraciadamente no podemos despejar la y por el coseno. Casi nos sale. Si este coseno no estuviera, podríamos factorizarla y ya tener una solución explícita de quién es y. Pero en este caso nos quedaremos con esta solución para esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Ok. Sí. ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? Es que vamos a hacer ejercicios de esos temas, o nada más nos vamos a quedar hasta el 2.3. No, también van a ser ejercicios de estos temas. Por eso es que necesitamos hacer muchos ejemplos entre hoy y mañana. ¿De acuerdo? Ok, profe, a ver si no se nos junta. Ah, no se preocupen, yo creo en ustedes. Así pues, no vaya creyendo tanto. Oh, no aguantan nada. Sí. Ok. Vamos a resolver otro. Vamos con calma. Vamos a resolver el ejercicio, el ejercicio 6. Igual, nuevamente ejercicio 6. Y tenemos 2y menos 1 sobre x más coseno de 3x. Diferencial de y sobre diferencial de x más y sobre x cuadrada. Si es menos 4x al cubo. Más 3y seno de 3x igual a 0. Sí, ok. A ver, en principio pues multiplicamos todo por el diferencial de x, ¿sale? Y lo que obtenemos es lo siguiente. Por un lado obtenemos 2y menos 1 sobre x más coseno de 3x diferencial de y. Y por el otro lado obtenemos más y sobre x cuadrada menos 4x al cubo más 3y seno de 3x diferencial de x igual a 0. En principio multiplicamos esto por el diferencial de x, por eso se cancela. Todo esto por el diferencial de x, por eso se factoriza. Y el diferencial de x por 0, pues nos sigue dando 0. ¿Sale? Entonces agarramos este pedazo y lo derivamos parcialmente con respecto de x. ¿Sale? Se dan cuenta, aquí no me voy a preocupar por el nombre. Simplemente digo, pues este 2y menos 1 sobre x más coseno de 3x lo voy a derivar parcialmente con respecto de x. Eso nos da 1 sobre x cuadrada. Y la derivada del coseno es menos seno. Entonces sería menos 3 seno de 3x. ¿Sale? Y lo del otro lado lo derivo parcialmente con respecto
a la otra variable que es con respecto de y. Nos queda y x cuadrada, ¿sale? Menos 4x al cubo más 3y seno de 3x. Ay, no me equivoqué en el signo. No, es positivo. La derivada del coseno es menos seno. No, sí. Es una pena. Se veía divertido. Y esto nos da 1 sobre x cuadrada. Derivando con respecto de y, este desaparece y derivando con respecto de y, esto nos queda más 3 seno de 3x. ¿Son iguales? ¿Cómo que iguales, profe? Esto que está aquí en azul es igual a esto que está aquí en verde. Mm, 1 sobre x cuadrada menos 3 seno de x es igual a 1 sobre x cuadrada más 3 seno de 3x. Creo que sí. La respuesta es no. ¿Sale? Exactamente, no, porque los signos de las partes de los senos son diferentes. Si fueran iguales, entonces diríamos que es igual, pero como son diferentes, Ujú. se parecen mucho, pero no son iguales. Por lo tanto, no es una ecuación diferencial exacta. ¿De acuerdo? Y como no es una ecuación diferencial exacta, pues no podemos resolverla por este método. Y ya. Hasta aquí se termina este ejercicio. Estos ejercicios primero tenemos que verificar si son exactas y si son exactas, bueno, ver cómo se resuelven. ¿Sale? Ok. A ver, pues vamos a ver el 8. Digo, el ejercicio 8 nos dice que tenemos 1 más el logaritmo natural de x más y sobre x, diferencial de x, es igual a 1 menos logaritmo natural de x, diferencial de y. Ok. Lo primero que debemos hacer es tener todo del mismo lado. ¿De acuerdo? Es decir, esto sería 1 más logaritmo natural de x más y sobre x, diferencial de x, menos 1 menos logaritmo natural de x, diferencial de y igual a 0. Lo que podríamos hacer para que no viéramos feo este signo de menos, podríamos multiplicar todo por menos aquí dentro y dejar aquí afuera un signo de más. Es decir, expresando 1 más logaritmo natural de x más y sobre x, diferencial de x, más logaritmo natural de x menos 1 diferencial de y igual a 0. ¿Sale? Observen que si multiplicamos por menos, pues este se vuelve menos, este se vuelve más. Puse el positivo primero, eso es todo. Y estas dos expresiones son equivalentes. Ya. Ok. Hasta aquí ya lo hemos acomodado en la estructura tradicional. Todo del mismo lado, uno con diferencial de x, otro con diferencial de y. Tomo esta expresión y la voy a derivar parcialmente. Esto es x, entonces parcialmente con respecto de y. 1 más logaritmo natural de x más y sobre x. ¿De acuerdo? Y la del otro lado sería la parcial con respecto de x del logaritmo natural de x menos 1. Si derivamos la del lado izquierdo, la derivada de 1 es 0, la derivada del logaritmo nos da 0. Y aquí nos daría simplemente 1 sobre x. Y del lado derecho, la derivada del logaritmo natural de x sobre x es
1 sobre x, ¿sale? Y después nos da la derivada de 1, pues nos daría 0. Estas dos expresiones son iguales. Uno entre x es igual a 1 entre x. Perfecto, la Sí, respuesta es sí. Revisamos signos, que es lo principal. Estructuras se ven iguales, pero los signos también, entonces sí, ya son iguales. Es una ecuación diferencial exacta. Entonces debemos de decidir, ¿integro esta con respecto de x o esta con respecto de y? ¿Sale? Bueno, aquí hay muchas x y aquí no hay y. Entonces se antoja integrar esta con respecto de y. Así pues decimos, voy a tomar este pedazo, ¿sale? Y lo voy a integrar con respecto de y. Logaritmo natural de x menos 1, diferencial de y. Y esto nos va a dar la maravillosa cantidad de y por logaritmo natural de x menos 1, más una función que depende de x, que desconozco. Es que esto no tenía y, entonces esto sale como constante y queda todo multiplicado por y. Podríamos escribirlo como y logaritmo natural de x menos y más g de x. ¿Sale? Y esta sería nuestra aproximación a la función de xy. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Derivarlo con respecto de y e igualarlo con esto. Es decir, calcular la derivada con respecto de x, porque integramos con respecto de y, de f de xy, que sería con respecto de x de y, logaritmo natural de x, menos y más g de x. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, nos queda y sobre x. La derivada de y es 0, nos queda más g' de x. Y esto a su vez debe de ser igual a este pedazo, lo que nos hace falta. ¿Sale? A 1 más logaritmo natural de x igual a 1 más logaritmo natural de x más y sobre x. Más y sobre x. Ok. Observen que esto ya lo tenemos. Esto significa que g' de x es igual a 1 más logaritmo natural de x. Y aquí sí tuvimos logaritmo natural de x. Luego entonces, para conocer cuánto vale esa g, tenemos que integrar con respecto de x ambos lados. Esto nos daría el g de x. Y la integral de esta expresión, la integral de 1 es x. Y la integral del logaritmo natural de x, pues quién sabe, pero un formulario debe de saberlo. A ver, eso nos debe dar integral del logaritmo. No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Ah, exponenciales y logarítmicas, aquí sí. Y aquí dice integral del logaritmo natural de u, logaritmo natural de u menos u. Ah, ok. Entonces es más u, que sería x, logaritmo natural de x, menos x. ¿En serio? Vale. U logaritmo natural de u más c. Bueno, la constante ahorita la estamos medio omitiendo. Y esto es muy, muy interesante porque se nos cancelan las x y nos queda que g de x
Esta g de x es igual a x logaritmo natural de x. Nosotros propusimos esto como solución. ¿Sale? Copiar. Pegar. Voy a intercambiar el orden. ¿Sale? Tenemos esto igual a esto. Esta era nuestra solución. Nos hacía falta g. Derivamos para conocer cuál era el pedazo que nos faltaba. Una vez que derivamos, identificamos que teníamos representado por el momento el x sobre y, pero nos faltaba el g', y el g' era esta expresión. Entonces, lo que hicimos fue integrarlo con respecto a lo que habíamos derivado para poder obtenerlo. Y nos dio que finalmente es x logaritmo natural de x. Entonces, finalmente, f de x, y es igual a y logaritmo natural de x menos y más x logaritmo natural de x. Y con lo cual nosotros iniciamos con esta ecuación diferencial. Y la solución de esta ecuación diferencial es esta f de xy igual a una constante. Es decir, lo que estamos obteniendo como solución finalmente es y el logaritmo natural de x menos y más x logaritmo natural de x igual a c. Esta es la solución de la ecuación diferencial. De aquí nosotros podemos obtener la solución explícita. ¿Por qué? Porque podemos despejar y que multiplica el logaritmo natural de x menos 1 es igual a c menos x logaritmo natural de x. Y finalmente nos quedaría c menos x logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de x menos 1. Y eso es todo. Siempre que podamos dejar despejado a y, lo vamos a hacer porque al final del día lo que nosotros buscamos es una función, ¿sale? Que dependa de una de las variables, que en este caso dependa de x. Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? En esos ejercicios, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ok, vamos a detenernos hasta aquí.